¿Alguna vez has sentido que una simple palabra, una mirada o un contratiempo podían robarte la paz, como si tu calma dependiera de un hilo frágil? Hoy quiero invitarte a imaginar algo diferente, una mente tan fuerte que nada ni nadie pudiera perturbarla, una serenidad que no se rompe ni siquiera ante la crítica, la pérdida o el caos. No eres el único que busca esa fortaleza. Marco Aurelio Séneca, Epicteto. Todos ellos enfrentaron tormentas internas igual que tú y que yo, y descubrieron un secreto. El verdadero poder no está en controlar el mundo exterior, sino en dominar nuestro mundo interior. En este video vas a aprender cómo lograrlo, no con teorías vacías, sino con principios estoicos que podrás aplicar hoy mismo. Principios que cambiarán la forma en que sientes, reaccionas y vives. Recorreremos juntos 13 claves esenciales del estoicismo moderno, desde cómo proteger tu paz frente a las provocaciones, hasta cómo transformar la adversidad en tu mejor aliada. Y te aseguro algo al final de este viaje: no solo entenderás el estoicismo, sino que sentirás en tus propias venas esa calma inquebrantable que tanto has buscado. ¿Estás preparado para construir la mejor versión de ti mismo? Entonces comencemos. Tu paz no está en manos de otros. ¿Alguna vez has sentido que tu paz interior podía desvanecerse con tan solo una mirada desaprobadora, una palabra malintencionada o una crítica inesperada? Como si tu estado de ánimo estuviera atado a hilos invisibles que cualquiera podía tirar en cualquier momento. Es una sensación amarga, una especie de vulnerabilidad emocional que todos hemos experimentado alguna vez. Pero, ¿y si te dijera que esa fragilidad no es inevitable? Que existe una forma de blindar tu serenidad, de proteger tu centro, independientemente de lo que hagan o digan los demás. Hoy quiero ofrecerte una nueva perspectiva, una que puede cambiar radicalmente la forma en que vives cada día. Tu paz no está en manos de otros. Nunca lo ha estado. No son los comentarios, las circunstancias o las miradas ajenas las que perturban tu alma. Es tu interpretación, tu reacción interna la que tiene el verdadero poder de alterar tu tranquilidad o preservarla. Imagina a una persona que, tras décadas dedicadas a su trabajo, decide jubilarse y emprender una nueva etapa de su vida. Planea viajar, disfrutar de su tiempo, explorar pasiones que durante años quedaron relegadas. Pero entonces surgen las voces críticas familiares que cuestionan sus decisiones, amigos que insinúan que está desperdiciando su potencial, conocidos que le advierten sobre los peligros de la inactividad. Cada opinión pesa, cada juicio parece exigir una respuesta, y si no es cuidadoso, esta persona podría pasar de la ilusión a la culpa, de la libertad al remordimiento, simplemente por dar demasiado valor a las percepciones ajenas. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con una lucidez incomparable. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Esta enseñanza, aunque sencilla en apariencia, encierra una verdad profunda. La verdadera fuente de nuestra paz o nuestra perturbación no está afuera, está adentro. Piénsalo detenidamente. ¿Cuántas veces has permitido que un comentario, una crítica o una actitud de alguien afectara tu humor, tus decisiones, incluso tu autoestima? ¿Cuántas veces has sentido que tu bienestar dependía de ser aprobado, comprendido o valorado por otros? Reflexiona por un instante. ¿Recuerdas una ocasión en que entregaste tu paz a la opinión de alguien más? Si quieres, compártelo en los comentarios. Abrirse a esa reflexión es el primer paso para recuperar el control de tu vida emocional. Entender esto es comenzar a construir un escudo invisible pero indestructible alrededor de tu mente. No un muro que te aísla, sino una protección consciente que filtra lo que de verdad merece tu atención y tu energía. No se trata de volverse indiferente ni insensible. Se trata de discernir, de elegir en qué inviertes tu tiempo interior y en qué no. Cuando comprendes que no necesitas la validación externa para sentirte completo, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de vivir reaccionando a los estímulos externos como un barco a merced de las olas
Empiezas a vivir desde un centro firme, sólido, sereno. Tomas las riendas de tu estado emocional. Aplicar este principio no es sencillo. Al principio, requiere práctica, paciencia y, sobre todo, consciencia. Cada día, cada interacción, cada crítica es una oportunidad de entrenamiento. La próxima vez que alguien cuestione tus decisiones, que murmure a tus espaldas o que intente provocarte, respira profundo. Haz una pausa. Pregúntate con calma. ¿Realmente voy a entregar mi paz por esto? ¿Realmente voy a permitir que algo externo gobierne mi mundo interior? Tal vez al principio la respuesta sea titubeante. Tal vez la vieja costumbre de reaccionar se imponga. No importa. Cada intento consciente fortalece tu músculo emocional. Cada vez que eliges la serenidad por encima de la reacción automática, estás construyendo dentro de ti una fortaleza inquebrantable. Una herramienta práctica que puedes incorporar es la visualización de tu mente como un templo sagrado. Solo permites entrar aquello que honra tu paz. Cuando alguien lanza una crítica destructiva, imagina que esa energía rebota en las paredes de tu templo, sin contaminar tu altar interior. Tú decides qué entra y qué se queda fuera. Tú decides. Y es importante recordar muchas veces las opiniones de los demás hablan más de sus propias inseguridades, frustraciones o miedos que de tu realidad. Lo que para ellos es un juicio, para ti puede ser simplemente una anécdota sin peso si decides no cargarla. No todo lo que llega a tus oídos merece ser alojado en tu corazón. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos enseña que al amanecer deberíamos prepararnos mentalmente para encontrar personas ingratas, egoístas, envidiosas o ignorantes, no desde el pesimismo, sino desde la aceptación de la naturaleza humana. Saber esto de antemano no nos hace más duros, sino más comprensivos. Nos recuerda que el comportamiento ajeno no debe arrastrarnos, que podemos observar sin reaccionar, que podemos convivir sin ceder nuestra paz. La dicotomía del control. Otro pilar fundamental del estoicismo refuerza esta idea. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestra reacción, nuestra actitud, nuestra interpretación, eso siempre está en nuestras manos. Lo que los demás piensen, digan o hagan, no. Aceptar esta distinción es abrazar una libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarte. Y aquí viene una reflexión poderosa. Cada vez que entregas tu paz a la opinión ajena, estás firmando un contrato invisible de esclavitud emocional. Cada vez que necesitas la aprobación externa para sentirte en paz, estás regalando tu poder. Y tú no has venido a este mundo para ser prisionero de expectativas ajenas. Has venido a vivir desde tu verdad, a construir tu serenidad desde adentro. La práctica constante de este principio transforma radicalmente tu día a día. Dejas de entrar en discusiones inútiles. Dejas de obsesionarte con convencer a quienes no quieren escuchar. Dejas de cargar culpas que no te corresponden. Y sobre todo, empiezas a experimentar una ligereza, una alegría tranquila que se convierte en tu estado natural. Antes de pasar al siguiente principio, quiero invitarte a grabar en tu mente una frase sencilla pero poderosa. Mi paz es mía y no la entrego a nadie. Repítela cada mañana. Escríbela si es necesario. Recuérdala en cada momento de tentación de reaccionar, porque cada vez que eliges proteger tu paz, estás eligiendo tu bienestar, tu salud mental y tu felicidad profunda. Y ahora, si estás listo, avancemos juntos hacia la siguiente clave estoica, donde descubrirás cómo convertir la no reacción en tu mayor fuerza interior. La fuerza de la no reacción. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una discusión que sabes en lo más profundo que no vale la pena? ¿Has notado cómo a veces las provocaciones más absurdas consiguen alterarte, aunque luego te arrepientas? Hoy quiero invitarte a reconsiderar algo que a simple vista puede parecer contradictorio. Ignorar no siempre es debilidad. A veces es la manifestación más alta de inteligencia. En un mundo donde todo parece exigir una reacción inmediata, donde las redes sociales premian la impulsividad y las conversaciones se inflaman con facilidad, la capacidad de no reaccionar automáticamente
se ha convertido en una forma de poder silencioso. No se trata de reprimir emociones, ni de hacer como si no pasara nada. Se trata de elegir conscientemente dónde inviertes tu energía, tu tiempo y sobre todo tu paz interior. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que otros dicen, hacen o piensan, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Esta simple verdad encierra una libertad inmensa, porque cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, estás demostrando que tu bienestar no está al servicio del capricho ajeno. Estás diciendo sin palabras que tu mundo interior es un terreno sagrado que nadie puede invadir sin tu consentimiento. Marco Aurelio lo expresaba de manera magistral. El que se irrita por las acciones de los demás olvida que todos somos esclavos de nuestras propias opiniones. En otras palabras, reaccionar con ira o frustración ante las provocaciones de otros no solo nos roba la serenidad, sino que nos encadena a sus limitaciones, a su visión del mundo, a su confusión interna. Piensa en ese momento en que una conversación familiar, quizás sobre política, se vuelve tensa. Un comentario lanzado con ironía, una frase cargada de juicio, y antes de que puedas detenerte, ya estás defendiendo tu punto de vista, con pasión, quizá elevando el tono, quizá sintiendo cómo la tensión se apodera de ti. El resultado: un ambiente enrarecido, relaciones desgastadas y una sensación de vacío que llega después. Todo por reaccionar automáticamente. Ahora imagina otro escenario. Recibes la misma provocación. Sientes el impulso de responder, la urgencia de corregir, de demostrar tu punto. Pero en lugar de lanzarte al combate, respiras hondo. Te permites un segundo de pausa. Recuerdas que no todo merece una respuesta. Sonríes, no de manera sarcástica, sino con compasión. Cambias de tema, o simplemente guardas silencio. En ese momento no estás siendo débil. Estás demostrando un dominio interno que muy pocos alcanzan. Este pequeño acto de no reacción es en realidad un acto de rebelión contra la tiranía emocional. Es un acto de soberanía personal. Cada vez que decides no reaccionar, refuerzas tu autonomía. Cada vez que eliges la calma sobre el conflicto, estás cultivando una fortaleza interna que ninguna provocación puede quebrar. La ciencia moderna también respalda esta sabiduría ancestral. Estudios en neurociencia han demostrado que nuestro cerebro tiene dos rutas principales de procesamiento emocional, una rápida, instintiva, impulsiva, y otra más lenta, reflexiva, consciente. La primera nos lleva a reaccionar sin pensar. La segunda, cuando la activamos deliberadamente, nos permite responder de manera serena y sabia. Cada pausa consciente que haces fortalece esa segunda vía, haciendo que poco a poco la serenidad se convierta en tu respuesta natural. Practicar la no reacción no significa que ignores todo o que aceptes injusticias. Significa que eliges cuándo y cómo actuar, que no permites que las provocaciones te arrastren al barro de la reactividad, que decides intervenir solo cuando es necesario desde la calma y la estrategia, no desde el impulso y la rabia. Para integrar este principio en tu vida diaria, puedes comenzar con un sencillo ejercicio. Cada vez que sientas el impulso de responder a una provocación, haz una pausa de 3 segundos antes de actuar. Solo 3 segundos, un respiro, un momento de consciencia. Pregúntate, ¿vale la pena mi paz por esto? Muchas veces ese breve instante es suficiente para cambiar el rumbo de toda una conversación, de toda una experiencia. Otra práctica útil es escribir al final del día una breve reflexión sobre las situaciones en las que lograste no reaccionar y aquellas en las que todavía reaccionaste automáticamente. No se trata de juzgarte, sino de observarte con honestidad y compasión. Cada pequeño avance cuenta, cada momento de conciencia es una victoria silenciosa en tu camino hacia el autodominio. La fuerza de la no reacción se conecta profundamente con otro principio esencial del estoicismo, la dicotomía del control. Solo depende de ti cómo eliges responder. No depende de ti lo que los demás hagan o digan. Y cuando asumes esta verdad como una guía de vida, dejas de ser un títere emocional
y te conviertes en el arquitecto de tu serenidad. Además, la práctica de la no reacción refuerza otra joya del pensamiento estoico: el amor fati, el amor al destino. Cada provocación, cada comentario desagradable, cada situación incómoda puede ser vista no como un obstáculo, sino como una oportunidad de fortalecerte, como un entrenamiento para tu alma, como un recordatorio de que tu paz interior no es frágil sino resiliente. Hay un elemento sorprendente en todo esto que a menudo olvidamos: la verdadera influencia sobre los demás no proviene de la fuerza bruta, ni de las respuestas airadas. Proviene del ejemplo silencioso de una calma inquebrantable. Cuando otros ven que no logran sacudirte, que tu serenidad no depende de sus provocaciones, algo se transforma también en ellos. Tu paz contagia, tu estabilidad inspira, tu templanza marca una diferencia real. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta que puede transformar tu manera de relacionarte con el mundo. ¿Qué pasaría si cada provocación que recibieras la vieras no como un ataque, sino como un ejercicio de entrenamiento para tu carácter? ¿Qué pasaría si cada vez que alguien intentara sacarte de tu centro, tú agradecieras silenciosamente la oportunidad de fortalecer tu mente y tu corazón? Te invito a reflexionar sobre esto, y si te animas, comparte abajo en los comentarios. ¿Recuerdas una ocasión reciente donde lograste no reaccionar ante una provocación? ¿Cómo te sentiste después? La práctica de la no reacción es una joya rara en estos tiempos de prisas y exaltaciones, pero precisamente por eso quienes la cultivan se convierten en faros de calma en medio del caos. No es fácil, requiere entrenamiento, requiere conciencia, requiere valentía, pero el resultado vale cada esfuerzo. Ahora, si estás listo para seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu, acompáñame al siguiente principio estoico, porque descubrirás que no solo podemos resistir las tormentas, sino que podemos aprender a danzar en medio de ellas. El autocontrol como superpoder cotidiano. ¿Cuántas veces has sentido que reaccionas antes de pensar? ¿Cuántas veces al mirar atrás te has dicho: ojalá hubiera tenido más calma, más control? Lo cierto es que todos en algún momento hemos caído en la trampa de la impulsividad, pero hoy quiero ofrecerte otra mirada, una posibilidad real. El autocontrol no es solo una virtud lejana, puede ser tu superpoder cotidiano. En un mundo donde todo parece empujarnos a actuar de inmediato, donde las emociones se disparan a la menor provocación, donde la prisa es la norma y la reflexión es casi un lujo, desarrollar el autocontrol es más que un acto de sabiduría, es un acto de supervivencia emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, de convertirte en una estatua sin alma. Se trata de aprender a canalizar tus emociones, de convertir la energía que surge en impulso consciente en dirección clara, en acción serena. El autocontrol estoico no busca eliminar la emoción sino gobernarla. Como decía Séneca, no es libre quien no se domina a sí mismo. Y en esa frase encontramos la llave de un cambio profundo, porque la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en tener la capacidad de elegir cómo responder a la vida incluso, y sobre todo, en los momentos de tensión. Permíteme contarte una historia que ilustra esta idea de forma poderosa. Hace algunos años conocí a un hombre que dejó una huella imborrable en todos los que lo rodeaban. Se trataba de un abuelo que tras una enfermedad perdió casi por completo la movilidad de sus piernas. Para muchos aquello habría sido el inicio de un deterioro emocional inevitable, tristeza, amargura, quejas constantes. Pero en su caso, ocurrió lo contrario. Cada día al amanecer se sentaba en su silla junto a la ventana. Miraba el cielo, sonreía y decía: hoy tengo otra oportunidad de disfrutar lo que sí puedo hacer. Nunca le oí lamentarse por lo que había perdido. Siempre hablaba de lo que aún conservaba su mente, su voz, su capacidad de amar, su sentido del humor. Sus nietos aprendieron de él más sobre el coraje y la alegría que de cualquier lección formal. Ese abuelo había convertido el autocontrol en su superpoder cotidiano. No porque no sintiera dolor,
no porque no tuviera momentos de tristeza, sino porque había elegido no ser esclavo de sus circunstancias. Había decidido cada día dominar su actitud, su enfoque, su estado interno. Y esa elección repetida con constancia le había conferido una fortaleza serena que inspiraba a todos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros empezar a cultivar ese mismo nivel de autocontrol? Una de las herramientas más prácticas y efectivas es lo que llamamos el momento de pausa estoico. Se trata de algo tan sencillo como poderoso, crear entre el estímulo y la respuesta un espacio de consciencia, un instante breve pero decisivo, donde eliges no reaccionar de manera automática, sino responder de acuerdo con tus valores, tus principios, tu propósito. Imagínate en una situación tensa, un comentario hiriente, una noticia inesperada, un obstáculo que surge en el peor momento. Tu impulso natural podría ser explotar, quejarte, desesperarte, pero si en ese preciso instante logras recordar tu entrenamiento estoico, si te regalas un par de segundos para respirar profundamente, observar la emoción sin dejarte arrastrar, entonces habrás cambiado el curso de tu reacción. Habrá nacido en ti un espacio de libertad, donde antes solo había impulsividad. Ese espacio, aunque diminuto al principio, es la semilla de una fuerza inmensa, porque cada vez que eliges pausar, estás fortaleciendo tu músculo emocional, estás enseñándole a tu mente que no todo merece una respuesta inmediata. Estás afirmando que tú mandas en tu casa interior, no necesitas ser perfecto, no necesitas controlar absolutamente todo desde el primer día. Lo que importa es la dirección, la intención, la práctica constante. Al principio tal vez logres detenerte 1 de cada 10 veces, luego 2, 3, 5, hasta que sin darte cuenta, la pausa consciente se convierte en tu nueva forma de estar en el mundo. Esta práctica conecta de manera profunda con el concepto estoico de la dicotomía del control, aquello que depende de ti y aquello que no. No puedes controlar las provocaciones externas, pero sí puedes controlar tu respuesta. No puedes evitar que la vida te presente desafíos, pero sí puedes elegir cómo enfrentarlos. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes gobernarte a ti mismo. Y en esa elección diaria, silenciosa, perseverante, reside tu verdadero poder. ¿Sabías que estudios en psicología moderna confirman esto? La capacidad de posponer la reacción impulsiva se asocia directamente con mayor bienestar emocional, mejores relaciones personales y más éxito a largo plazo. No es magia, es práctica, es compromiso contigo mismo. Quizá ahora te preguntes, ¿por dónde empiezo? Te propongo un pequeño reto para los próximos días. Elige un área de tu vida donde sabes que tiendes a reaccionar impulsivamente. Puede ser en discusiones familiares, en el tráfico, en el trabajo, en redes sociales. Elige una sola área, y cada vez que sientas el impulso de reaccionar sin pensar, recuerda, pausa, respira, elige. No te juzgues si fallas. Celebra cada pequeño logro. Cada pausa consciente es una victoria inmensa. Quisiera preguntarte para que lo compartas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas fortalecer más tu autocontrol? ¿Dónde sientes que podrías beneficiarte de cultivar esa pausa estoica que te devuelve el mando sobre ti mismo? Recuerda siempre que el autocontrol no es frialdad ni supresión emocional. Es poder, es claridad, es la capacidad de navegar las tormentas de la vida sin naufragar en ellas. Es la decisión renovada cada día de vivir como dueño de ti mismo y no como víctima de las circunstancias. Y ahora te invito a seguir adelante conmigo, porque lo que descubriremos en el siguiente principio te permitirá no solo mantener tu calma interior, sino también aprender a liberarte de las expectativas que tantas veces cargan nuestro corazón con frustraciones innecesarias, rompiendo la trampa de las expectativas. ¿Alguna vez has sentido esa punzada amarga cuando alguien no actuó como esperabas? Quizá fue un amigo que no estuvo cuando lo necesitabas, un compañero que no reconoció tu esfuerzo,
o un ser querido que no respondió a tu amor como soñabas. Esa decepción silenciosa, ese dolor sutil, muchas veces no surge de lo que las personas hacen, sino de lo que nosotros esperábamos que hicieran. Las expectativas, esas ideas silenciosas que construimos en nuestra mente, pueden convertirse en fuentes inagotables de sufrimiento si no aprendemos a mirarlas de frente. Hoy quiero proponerte una reflexión que podría cambiar radicalmente tu manera de relacionarte con el mundo. Lo que más nos hiere no es la acción de los demás, sino la brecha entre lo que soñábamos y lo que realmente ocurrió. Y esa brecha, si no la entendemos y trabajamos, puede robarnos la paz, envenenar nuestras relaciones y teñir nuestra vida de frustración constante. El estoicismo nos enseña que debemos aceptar la naturaleza de las personas tal como es, no como deseamos que sea. Marco Aurelio lo dijo de forma magistral: cuando despiertes por la mañana, recuerda que te encontrarás con la ingratitud, la deslealtad, la arrogancia, la traición y la necedad. No porque fuera pesimista, sino porque entendía que quien acepta la imperfección humana sufre menos y vive más libre. Las expectativas, aunque a menudo nacen del amor o del deseo de bienestar, pueden volverse cadenas invisibles que nos atan al dolor. Esperamos reconocimiento, fidelidad, gratitud, comprensión, y cuando no llegan sentimos que algo nos ha sido arrebatado, que nos han fallado, que el mundo es injusto. Pero en realidad el dolor no viene de la acción ajena, viene de la diferencia entre la realidad y la historia que nosotros mismos nos contamos. Permíteme ilustrarlo con una historia real que refleja esta trampa. Una joven brillante y apasionada por el arte decide seguir su vocación. Desde pequeña soñaba con pintar, crear, dar vida a sus emociones en lienzos y colores. Sin embargo, sus padres, con la mejor intención, habían proyectado para ella una carrera en medicina, una vida de estabilidad y prestigio. Cuando anunció su decisión, esperaban palabras de orgullo, pero recibieron silencio, miradas frías, desaprobación. Durante meses vivió atrapada entre su amor al arte y la herida profunda de no haber cumplido las expectativas de quienes más amaba. El dolor no estaba tanto en la elección de su camino, sino en la ruptura del sueño que otros habían construido para ella. ¿Te suena familiar? ¿Has estado alguna vez en el lugar de quien decepciona sin querer o de quien se siente traicionado por no ver cumplidas sus expectativas? Si es así, no estás solo. Y hoy quiero decirte algo importante. Liberarte de la tiranía de las expectativas es uno de los actos más profundos de amor propio y de amor verdadero hacia los demás. ¿Cómo podemos empezar a romper esta trampa? El primer paso es la consciencia. Observar nuestras expectativas como lo que son, construcciones mentales, no realidades. No condenarlas, no reprimirlas, sino verlas con claridad. Cada vez que sientas decepción, pregúntate: ¿qué estaba esperando? ¿Era realista? ¿Era justo exigirlo? Solo al reconocer las raíces de nuestra frustración, podemos empezar a liberarnos de ella. Un ejercicio práctico que puedes aplicar desde hoy mismo es el siguiente: durante un día completo, proponte observar a las personas sin esperar nada de ellas, sin anticipar sus gestos, sus palabras, sus reacciones. Solo observa, como quien contempla un paisaje, sin exigir que el sol brille o que la lluvia cese, sin intentar moldearlo a tu antojo. Simplemente estar presente y dejar que cada uno sea como es. Puede que al principio te resulte difícil, puede que sientas una especie de vacío, como si algo te faltara, pero si perseveras, empezarás a descubrir una libertad nueva, una ligereza en tus relaciones, una paz inesperada en tu corazón, porque cuando dejas de esperar, empiezas a aceptar, y cuando aceptas, dejas de sufrir por lo que no puedes controlar. Este principio se conecta íntimamente con la dicotomía del control estoica: entender que no puedes controlar las acciones ni las emociones de los demás, pero sí puedes controlar tu interpretación, tu respuesta, tu actitud. Y al asumirlo, no te vuelves pasivo o indiferente, sino más sabio,
más fuerte, más amoroso de una forma madura y profunda. Amor fati. El amor al destino también nos ilumina en este camino. Amar no solo lo que sucede, sino también cómo son los demás. Incluso cuando no cumplen nuestras expectativas. No resignación, no cinismo. Amor verdadero. El que no exige, el que no condiciona, el que abraza lo que es en lugar de lamentar lo que no fue. Quizá ahora mismo te preguntes, ¿y si dejo de esperar no me volveré frío o distante? La respuesta es no. Al contrario, al dejar de imponer expectativas, tu amor se vuelve más puro, más libre, más generoso. No amas a las personas por lo que te dan, sino por quienes son. No necesitas que actúen como tú quieres para quererlas. No dependes de su comportamiento para mantener tu paz. Aquí hay un elemento sorpresa que pocos consideran. Al liberarte de las expectativas, también te liberas a ti mismo. Porque cuando dejamos de esperar de los demás, también dejamos de vivir bajo la presión de cumplir las expectativas ajenas. Nos volvemos más auténticos, más honestos, más fieles a nuestra verdadera esencia. Antes de cerrar esta reflexión, me gustaría invitarte a participar activamente. ¿Te animas a compartir en los comentarios alguna expectativa que hayas soltado recientemente? ¿O alguna vez en que te diste cuenta de que tu dolor venía más de lo que esperabas que de lo que realmente ocurrió? Liberarnos de las expectativas no significa renunciar a la esperanza, ni al amor, ni a los sueños compartidos. Significa dejar de exigir, dejar de aferrarnos, dejar de condicionar nuestra felicidad, algo que nunca estuvo en nuestras manos. Significa caminar más ligeros, más libres, más en paz. Y ahora, si te has sentido tocado por esta reflexión, te invito a seguir explorando conmigo, porque en el próximo capítulo descubriremos una de las armas más poderosas del alma estoica: la indiferencia inteligente frente a las provocaciones. Una clave que puede cambiar para siempre tu manera de enfrentarte al conflicto y al caos exterior. Indiferencia inteligente, no insensibilidad. Cuando oímos la palabra indiferencia, muchos pensamos en frialdad, en desapego extremo, en una especie de barrera que nos separa del mundo. Nos imaginamos rostros serios, corazones cerrados, gestos vacíos de emoción. Pero la verdadera indiferencia que enseñaban los estoicos no tiene nada que ver con esa caricatura de la insensibilidad. Hoy quiero invitarte a descubrir una visión diferente, una que puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Imagina esto: estás en medio de una tormenta en alta mar. El viento ruge, las olas golpean con furia la oscuridad, lo envuelve todo. Y sin embargo, en medio de ese caos, hay un faro firme, imperturbable, que sigue proyectando su luz silenciosa. No pelea contra el viento, no grita a las olas, no maldice la lluvia, simplemente permanece, con dignidad, con claridad, con propósito. Así es la indiferencia inteligente que propone el estoicismo. No se trata de no sentir, no se trata de negar la emoción, se trata de elegir qué merece tu energía, tu atención, tu alma. Se trata de mantener tu luz encendida, incluso cuando el mundo exterior se desmorona. Epicteto decía: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La diferencia entre un alma libre y un alma esclava es entender esta distinción. Cuando comprendes profundamente esta idea, desarrollas una nueva forma de estar en el mundo. Dejas de ser un barquito sacudido por cada ola emocional y te conviertes en ese faro sereno que observa, comprende y sigue brillando. La indiferencia estoica no significa que no te importe nada, significa que eliges no perturbarte por aquello que no está bajo tu control. Significa que puedes ver una injusticia y actuar si está en tu mano, pero sin odio. Que puedes sentir tristeza ante una pérdida, pero sin dejar que la tristeza arrase con todo tu ser. Que puedes recibir una crítica y escucharla sin permitir que defina tu valor. Te das cuenta de la fuerza que encierra esta actitud. Es una revolución silenciosa, una rebelión contra la esclavitud emocional a la que nos somete el mundo moderno con sus urgencias, sus provocaciones
y sus dramas constantes. Déjame contarte una breve historia para ilustrarlo. Un sabio anciano muy respetado en su comunidad fue falsamente acusado de algo que no había hecho. Algunos vecinos lo insultaron, otros lo evitaron, incluso amigos de toda la vida dudaron de él. Pero el anciano no reaccionó con ira, ni intentó defenderse de manera desesperada. Simplemente siguió actuando con rectitud como siempre lo había hecho. Cuando un joven le preguntó cómo podía soportarlo todo con tanta calma, él respondió: «No puedo controlar lo que otros creen, pero sí puedo controlar que la verdad siga viviendo en mi corazón». Ese anciano era como un faro en la tormenta. No luchaba contra las olas, no intentaba apagar el viento, solo mantenía su luz, su dirección, su propósito. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has perdido paz por intentar cambiar lo que no estaba en tus manos? ¿Cuántas veces te has agotado emocionalmente luchando contra opiniones, circunstancias o comportamientos ajenos? La indiferencia inteligente no es renuncia, es sabiduría práctica. Es entender que el mundo seguirá siendo imperfecto, que las personas seguirán siendo humanas con sus errores, sus miedos, sus contradicciones, y que tu misión no es arreglarlo todo, sino mantener tu paz en medio del caos. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria es un acto de liberación. Cada vez que sientas que algo te irrita, que una palabra te hiere o que una situación te desespera, recuerda, tú eres el faro. Tu tarea no es controlar la tormenta, tu tarea es seguir brillando. Un ejercicio sencillo pero poderoso que puedes practicar es el siguiente. Cuando notes que algo externo amenaza con alterar tu paz, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Déjalo pasar como el viento que roza las rocas sin moverlas. Si depende de ti, actúa pero desde la calma, no desde la agitación. Este principio de la indiferencia consciente conecta de manera directa con otros fundamentos del estoicismo. La dicotomía del control, por supuesto, pero también el amor fati, amar lo que es no solo lo que deseas, y el premeditatio malorum, prepararte mentalmente para los desafíos, no para temerlos, sino para enfrentarlos con serenidad. Existe además un elemento sorprendente que pocas veces se menciona. La verdadera indiferencia no te aleja de los demás, te acerca, porque cuando no esperas perfección, cuando no exiges que todo sea como tú quieres, puedes amar de forma más profunda, más generosa, más real. Amas a las personas como son, no como deberían ser, y esa aceptación incondicional transforma las relaciones. Antes de concluir este capítulo, quiero invitarte a reflexionar en qué situaciones de tu vida reciente te habría ayudado a actuar con más indiferencia inteligente. ¿Dónde te dejaste arrastrar por la tormenta en vez de permanecer como un faro sereno? Te animo a compartir tu experiencia en los comentarios, porque compartir nuestro camino nos fortalece a todos. Recuerda siempre la indiferencia estoica. No apaga tu corazón, lo protege, no destruye tus emociones, las ordena, no elimina el dolor. Le da su lugar sin permitir que gobierne tu alma. Ser un faro en la tormenta no es fácil, requiere conciencia, entrenamiento, coraje silencioso, pero el resultado es extraordinario. Una vida más libre, más plena, más auténtica. Y ahora, si estás listo, te invito a seguir explorando conmigo, porque en el próximo capítulo aprenderemos a ver cada dificultad, no como una maldición, sino como el fuego que templa y fortalece el alma. Cada dificultad es tu entrenamiento personal. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué la vida pone obstáculos en tu camino, justo cuando más necesitas paz? ¿Por qué cuando sientes que ya no puedes más, aparece una prueba aún mayor? Si alguna vez lo has sentido, no estás solo. Hoy quiero invitarte a mirar estas dificultades con otros ojos, no como castigos, sino como oportunidades, porque cada obstáculo, cada desafío, cada pérdida, es en realidad un entrenamiento personal para fortalecer tu alma. Imagina que tu vida es como un gimnasio emocional.
Cada problema, cada situación incómoda, es una pesa que se presenta ante ti. Puedes elegir esquivarla, quejarte, maldecir tu suerte, o puedes levantarla poco a poco con esfuerzo, con constancia, y así sin darte cuenta cada peso te hace más fuerte, más resiliente, más sabio. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos, lo expresó con una claridad impactante: el impedimento a la acción. Avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea tan contraria a nuestro instinto natural de evitar el dolor encierra una verdad poderosa. La vida no te pone obstáculos para detenerte, sino para formarte. Y esta no es solo una teoría bonita, es una realidad que muchos han vivido en carne propia. Permíteme contarte la historia de Clara, una mujer que a los 45 años parecía haberlo perdido todo. Su marido la dejó, perdió su empleo de toda la vida. Su salud ya frágil se resintió aún más por el estrés. Durante meses se sintió hundida sin rumbo, sin fuerzas. Muchos habrían dicho que era el final, que no había esperanza. Pero Clara, en medio de su dolor, decidió algo extraordinario. No iba a ser víctima de su destino. Empezó a caminar cada mañana, aunque fuera solo unas pocas cuadras. Se inscribió en un taller gratuito de cerámica en su barrio, algo que siempre había querido hacer y nunca se había permitido. Aprendió a vivir con menos, a valorar lo esencial, a reencontrar la belleza en lo pequeño. Y poco a poco su vida cambió. No de golpe, no, como en los cuentos de hadas, pero cambió. Se volvió más fuerte, más serena, más plena. Hoy, cuando le preguntan por aquella etapa, sonríe y dice: fue el peso más pesado que he tenido que levantar, pero gracias a él descubrí de qué estoy hecha. La historia de Clara nos recuerda que la dificultad no es el enemigo, es el maestro. El dolor, cuando se enfrenta con coraje y sabiduría, se transforma en crecimiento. No se trata de buscar el sufrimiento, se trata de entender que cuando la vida te presenta un desafío, también te está ofreciendo una oportunidad única para expandir tu alma. La práctica estoica nos invita a prepararnos mentalmente para los obstáculos. El premeditatio malorum, o la anticipación de la adversidad, no es un ejercicio de pesimismo, sino de fortaleza. Imaginar posibles dificultades, no para asustarnos, sino para entrenarnos, para que cuando lleguen no nos encuentren desprevenidos, sino listos, firmes, serenos. Así como el cuerpo necesita resistencia para desarrollar músculo, el alma necesita desafíos para desarrollar virtud. Cada vez que enfrentas una dificultad con dignidad, estás forjando en tu interior cualidades que ningún éxito fácil podría darte: paciencia, resiliencia, humildad, valentía. Aplicarlo en la vida diaria requiere consciencia y práctica. Cada vez que surja un problema grande o pequeño, haz una pausa, respira. Pregúntate: ¿qué oportunidad de crecimiento me está ofreciendo esta situación? ¿Qué músculo emocional puedo fortalecer aquí? Quizás sea la paciencia ante un trámite burocrático, la tolerancia ante una crítica injusta, la aceptación ante un cambio inesperado, o la compasión ante el dolor de otro. Recuerda siempre, no se trata de negar el dolor, ni de fingir que todo está bien. Se trata de aceptar que el dolor forma parte del camino y que al atravesarlo con sabiduría, nos transformamos. Esta visión se conecta profundamente con otros principios estoicos fundamentales. La dicotomía del control nos recuerda que no podemos evitar que los problemas aparezcan, pero sí podemos elegir nuestra respuesta. Amor Fati nos invita a amar cada experiencia, incluso las más duras, como parte del tejido de nuestra vida. Premeditatio malorum nos prepara para no ser derribados por lo inesperado, sino para recibirlo con la fuerza de quien ya se ha entrenado internamente. Hay un detalle sorprendente que quiero compartir contigo. En la antigua Roma, los generales victoriosos celebraban desfiles triunfales, pero junto a ellos, en el carro de la victoria, iba un esclavo que de vez en cuando les susurraba al oído: recuerda que eres mortal. Era una forma de recordarles que la gloria es efímera, que la dificultad siempre volverá
y que su verdadera fortaleza no estaba en sus conquistas externas, sino en su dominio interior. La vida no es un sendero plano, es una serie de montañas y valles. Pretender que no haya obstáculos es tan absurdo como pedirle al mar que no tenga olas. La verdadera maestría consiste en aprender a navegar esas olas con destreza, a subir esas montañas con resiliencia, a caminar esos valles con gratitud. Antes de cerrar, me gustaría hacerte una invitación a la reflexión. ¿Cuál ha sido el mayor peso que has logrado levantar en tu vida? ¿Qué desafío en apariencia insuperable terminaste convirtiendo en una fuente de fuerza interior? Te animo a compartirlo en los comentarios, porque cuando compartimos nuestras batallas y nuestras victorias silenciosas, inspiramos a otros a seguir adelante. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad. Cada caída puede ser un impulso. Cada lágrima puede ser una semilla. Todo depende de cómo elijas mirarlo, cómo decidas actuar, cómo quieras crecer. Y ahora, si sientes que esta perspectiva ha tocado algo dentro de ti, te invito a seguir explorando conmigo, porque en el próximo capítulo descubriremos cómo cultivar una gratitud profunda, incluso en medio del dolor. El desapego emocional como liberación. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las opiniones de los demás? Como si un simple comentario, una crítica o una mirada desaprobadora fuera suficiente para alterar tu ánimo y robarte la tranquilidad. Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante aún, que existe una salida. Hoy quiero ofrecerte una nueva perspectiva que puede liberarte para siempre: el desapego emocional. El desapego en su forma más pura no es frialdad, ni indiferencia, ni falta de interés. Es la capacidad de proteger tu paz interior, sin necesidad de construir muros de hielo a tu alrededor. Es entender que las opiniones ajenas son solo eso: opiniones, no sentencias. No reflejan tu valor, ni tu verdad, ni tu destino. Quiero que imagines esta imagen poderosa. Cada opinión que recibes, buena o mala, es como un globo que alguien suelta al aire. Algunos globos son dorados, otros son oscuros, otros apenas tienen color. Algunos flotan cerca de ti, otros se alejan rápidamente. Pero todos, absolutamente todos, tienen algo en común. No te pertenecen, no están atados a ti, a menos que tú decidas aferrarte a ellos. Cuando alguien te critica en redes sociales, por ejemplo, puede sentirse como si ese globo oscuro viniera directamente hacia tu rostro. Tal vez sientas la tentación de atraparlo, examinarlo, abrazarlo incluso, permitir que sus palabras invadan tu mente y tu corazón. Pero también puedes elegir otra cosa: dejar que el globo pase, que siga flotando en su propio viaje, sin permitir que nuble tu cielo interior. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recordaba con sabiduría: no son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas. Y no hay mejor ejemplo de esto que la avalancha de opiniones que enfrentamos hoy en día, especialmente en espacios como las redes sociales. Un solo comentario malintencionado puede arruinar el día de una persona, si ésta no ha desarrollado el músculo del desapego. ¿Significa esto que debemos ignorarlo todo, vivir aislados o convertirnos en seres insensibles? No significa que aprendemos a discernir, a escuchar con atención pero sin identificación, a tomar lo que nos ayuda a crecer y soltar lo que solo busca herir. Permíteme contarte una historia breve pero ilustrativa. Laura, una escritora apasionada, decidió un día publicar un artículo que llevaba meses preparando. Lo hizo con todo su corazón, y como era de esperar, recibió muchos comentarios positivos, pero también algunos ataques crueles e injustificados. Durante días su mente se enganchó solo a esas críticas negativas, como si todo su valor dependiera de esas palabras ajenas. Hasta que, recordando su formación estoica, decidió hacer un ejercicio sencillo. Cada comentario era un globo. Algunos globos hermosos, otros pesados y oscuros. Cada vez que leía uno se preguntaba: ¿quiero cargar con este globo? ¿O prefiero soltarlo y dejarlo flotar lejos? Esta visualización aparentemente simple transformó su relación con las opiniones externas.
recuperó su alegría, su libertad, su pasión. Este pequeño ejemplo nos enseña una gran lección. El desapego emocional no te desconecta de los demás, te conecta de manera más sana, más consciente, más amorosa. Cuando dejas de necesitar la aprobación constante, puedes dar y recibir de forma auténtica, sin miedo, sin cadenas. ¿Cómo empezar a practicar este desapego en la vida cotidiana? La próxima vez que recibas una crítica, una mirada de desaprobación o incluso un elogio excesivo, haz una pausa. Visualiza ese comentario como un globo flotando frente a ti. Respira profundamente. Pregúntate, ¿es este globo algo que quiero hacer mío? ¿O es simplemente algo que puedo dejar ir? No necesitas luchar contra cada palabra ni justificarte, ni cargar con pesos que no son tuyos. Solo observar y soltar. Este principio conecta de manera profunda con la dicotomía del control. Estoica: no puedes controlar lo que otros piensan, dicen o sienten, pero sí puedes controlar tu respuesta, tu interpretación, tu decisión de cargar o soltar. Y también se entrelaza con el amor fati. Amar todo lo que llega, incluso las críticas, como parte de tu camino de crecimiento. Y el premeditatio malorum, prepararte mentalmente para recibir tanto elogios como críticas, sin que ninguno defina tu esencia. Aquí quiero ofrecerte una perspectiva que quizá te sorprenda. Los globos más oscuros, las críticas más duras pueden ser tus mejores maestros, porque son ellos los que te obligan a fortalecer tu desapego. Son ellos los que te entrenan a permanecer sereno, firme, libre. Cada vez que eliges no aferrarte a un comentario hiriente, cada vez que eliges tu paz por encima de tu necesidad de aprobación, te haces más fuerte. Antes de cerrar esta reflexión, me gustaría proponerte un pequeño reto durante los próximos días. Cada vez que recibas una opinión, imagínala como un globo. No importa si es positiva o negativa, obsérvala, agradécela mentalmente y luego suéltala. No te aferres, no te identifiques, solo déjala ir. Y si quieres compartir, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué globo reciente lograste soltar? ¿Qué comentario, crítica o expectativa dejaste flotar lejos sin que te afectara? Recuerda, tu paz no depende de la aprobación ajena. Tu valor no fluctúa con las opiniones de otros. Tu esencia es sólida, inquebrantable, como una montaña que no se inmuta ante los vientos pasajeros. Cultivar el desapego emocional no significa vivir aislado del mundo. Significa vivir en el mundo pero libre. Amar más profundamente, crear más auténticamente, vivir más plenamente. Y ahora, si esta reflexión resonó contigo, te invito a seguir conmigo, porque en el próximo capítulo descubriremos una perspectiva aún más amplia, cómo ver cada pequeño problema en su justa medida y recuperar una visión más sabia del tiempo y de la vida. Gratitud activa en tiempos difíciles. Cuando todo va bien, cuando el sol brilla y las cosas fluyen como esperamos, ser agradecido es casi automático. Pero cuando el mundo parece desmoronarse, cuando la vida nos golpea con fuerza, ¿cómo encontrar gratitud en medio del dolor? Hoy quiero proponerte algo que puede parecer casi revolucionario. Ser agradecido en los peores momentos. No es un acto de ingenuidad, es el acto más profundo de sabiduría y rebeldía que puedes ofrecerle a la vida. Imagina por un momento que en medio de la oscuridad más densa decides encender una vela, que en lugar de maldecir la tormenta, eliges cantar una canción, que en lugar de rendirte ante el desaliento, decides dar gracias por seguir respirando. Esa elección, que puede parecer pequeña, lo cambia todo. Séneca, uno de los grandes pilares del estoicismo, nos enseñó que no es el hecho de enfrentar la adversidad lo que nos define, sino cómo elegimos vivirla. Y uno de los secretos mejor guardados de los sabios es la gratitud. No depende de las circunstancias, depende de la actitud. Pero ¿cómo se puede agradecer cuando todo parece ir mal? La respuesta no está en negar el dolor, ni en fingir que todo está bien. Está en abrir los ojos y reconocer que incluso en medio del caos, siguen existiendo razones para agradecer. Agradecer no porque todo sea perfecto, sino porque sigues teniendo la capacidad de aprender, de crecer,
de amar incluso en los momentos más difíciles. Permíteme contarte la historia de Diego, un hombre sencillo que tras perder su negocio y su hogar en una crisis económica devastadora, podría haber caído en la amargura y la desesperanza. Durante meses vivió en condiciones precarias buscando trabajos ocasionales para sobrevivir. Pero cada noche antes de dormir, Diego escribía en un cuaderno 3 cosas por las que sentía gratitud ese día. A veces era algo tan básico como haber encontrado una comida caliente, o haber visto una sonrisa amable en medio de la calle, o simplemente haber tenido un momento de paz en medio de tanto ruido. Ese pequeño acto diario no cambió mágicamente sus circunstancias, pero cambió su espíritu. En lugar de convertirse en una víctima del resentimiento, Diego se convirtió en un guerrero silencioso de la gratitud. La ciencia moderna, por cierto, respalda esta antigua sabiduría. Estudios en psicología positiva han demostrado que la práctica regular de la gratitud fortalece la resiliencia emocional, disminuye los niveles de estrés y aumenta la sensación de bienestar incluso en condiciones adversas. Lo que Séneca intuyó hace siglos hoy, la ciencia lo confirma. Agradecer activa circuitos neuronales de esperanza, de conexión, de fortaleza interior. Ahora bien, no basta con entenderlo intelectualmente. La clave está en practicarlo. Por eso quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero transformador. Cada vez que enfrentes un momento de frustración, de pérdida o de incertidumbre, haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿qué puedo agradecer incluso ahora? No busques grandes respuestas. A veces, el simple hecho de poder respirar, de tener un cuerpo que sigue luchando, de contar con un recuerdo hermoso o con alguien que te tiende la mano, ya es motivo suficiente. La gratitud activa no es un acto pasivo, no es esperar que la vida te regale razones para agradecer, es salir a buscarlas, es rebelarte contra la amargura, contra la queja automática, contra la visión victimista de la existencia. Este principio de gratitud consciente conecta de manera profunda con otros pilares del estoicismo. La dicotomía del control nos enseña que aunque no podamos controlar las circunstancias, siempre podemos controlar nuestra actitud. Amor Fati nos invita a amar todo lo que llega, no solo lo que nos agrada, y el Premeditatio Malorum nos prepara mentalmente para enfrentar la adversidad sin perder la serenidad. Aquí quiero compartirte una idea que puede sorprenderte. Los estoicos no practicaban la gratitud porque fueran optimistas ingenuos. Lo hacían porque sabían que la vida es breve, frágil, impredecible, que cada momento de paz, de belleza, de compañía, es un regalo que puede desaparecer en cualquier instante. Agradecer no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos de par en par y ver la vida en toda su intensidad, en toda su verdad. Antes de cerrar, quiero invitarte a una pequeña reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste en medio de una dificultad? ¿Qué descubriste dentro de ti al hacerlo? Te animo a compartir tu experiencia en los comentarios, porque cuando compartimos nuestras pequeñas rebeliones de gratitud, inspiramos a otros a encender su propia luz. Recuerda siempre ser agradecido cuando todo va bien. Es natural, pero ser agradecido cuando todo va mal es arte, es coraje, es verdadera maestría del alma. Así que la próxima vez que la vida te sacuda, no preguntes solo, ¿por qué a mí? Pregunta también, ¿qué puedo agradecer incluso ahora? Y verás cómo poco a poco tu perspectiva cambia, tu fuerza crece, tu vida se llena de una serenidad que nada ni nadie podrá arrebatarte. Y ahora, si esta reflexión ha sembrado una semilla en tu corazón, te invito a seguir caminando juntos, porque en el próximo capítulo exploraremos una herramienta poderosa para poner en perspectiva nuestros problemas y recordar que a la luz de la eternidad, la mayoría de nuestras preocupaciones son solo pequeñas olas en un océano inmenso. Perspectiva temporal para relativizar problemas. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en un problema que en ese momento parecía gigantesco, pero que con el paso del tiempo terminó siendo insignificante? Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio de visión profunda
que puede cambiar tu manera de vivir las dificultades, preguntarte cada vez que enfrentes un obstáculo: ¿esto importará en 5 años? Esta sencilla pregunta tiene un poder transformador, porque la mayoría de las cosas que hoy nos quitan la paz, mañana serán apenas un recuerdo borroso si es que siquiera las recordamos. La mente humana tiende a exagerar la importancia del presente inmediato, como si cada contratiempo fuera una amenaza existencial, pero cuando entrenamos la mirada para ver más allá del momento, descubrimos una verdad liberadora: muy pocas cosas merecen realmente nuestra angustia. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, ya nos advertía sobre esta tendencia. Considera la pequeñez de los asuntos humanos, observa cuán efímeros son todos ellos, y así no te dejarás atrapar en sus redes. Esta enseñanza estoica no era solo filosofía de salón, era una herramienta práctica para vivir con serenidad en medio de los vaivenes de la vida. Quiero contarte una historia sencilla pero poderosa. Carlos, un hombre que hoy ronda los 60 años, recuerda con una sonrisa una situación que en su juventud sintió como una catástrofe. Tenía apenas 18 años cuando en una entrevista de trabajo que ansiaba cometió un error tonto. Confundió el nombre de la empresa en plena conversación. En ese momento sintió que el mundo se derrumbaba, que había arruinado su futuro profesional. Durante semanas, revivió ese momento con vergüenza, reprochándose una y otra vez. Hoy, 40 años después, apenas si lo recuerda. Y cuando lo hace, es con humor y ternura hacia ese joven que aún no sabía cuánto más importante sería su perseverancia que un pequeño error. Esta historia nos enseña algo fundamental: lo que hoy parece una tragedia, mañana puede ser una anécdota. Y si aprendemos a ver nuestros problemas con los ojos del tiempo, reducimos su peso inmediato, nos liberamos del drama innecesario y podemos actuar con más calma, más sabiduría, más eficacia. El ejercicio que te propongo es simple pero profundamente eficaz. Cada vez que te enfrentes a una dificultad, detente un instante, respira hondo, pregúntate: ¿en 5 años esto seguirá importando? ¿Recordaré siquiera este problema? Si la respuesta es no, suelta la carga emocional. No ignores el problema si requiere acción, pero libérate del exceso de preocupación, de la ansiedad que paraliza, de la angustia que oscurece la mente. Este cambio de perspectiva también conecta profundamente con el concepto estoico de memento mori. Recuerda que vas a morir, no para vivir en tristeza, sino para valorar lo verdaderamente importante. Cada día que pasamos atrapados en pequeñeces es un día que no dedicamos a construir, a amar, a crecer. La vida es demasiado breve para perderla en irritaciones triviales. Otra clave importante es comprender que el cerebro humano, por diseño evolutivo, tiende a magnificar las amenazas inmediatas. Este mecanismo fue útil para sobrevivir en tiempos antiguos, cuando un peligro podía significar la muerte. Pero hoy, en nuestra vida cotidiana, la mayoría de nuestros peligros son sociales, emocionales, temporales. No son amenazas reales a nuestra existencia. Recordar esto nos ayuda a relativizar nuestras emociones, a no dejarnos arrastrar por cada tormenta interna. Además, esta perspectiva temporal nos entrena en la paciencia. Otra virtud fundamental del estoicismo: nos enseña que todo pasa, que ningún dolor, ninguna pérdida, ningún conflicto dura para siempre. Como decía Séneca, ningún sufrimiento es eterno, incluso si a veces nos parece interminable. Ahora bien, aplicar esta visión requiere práctica consciente. No basta con entenderlo, hay que entrenarlo como se entrena un músculo. Por eso te invito a adoptar el hábito de la perspectiva temporal en tu vida diaria. Cuando sientas que algo te altera, haz una pausa, respira profundamente y formula la pregunta mágica: ¿importará esto en 5 años? Si la respuesta es no, permítete soltar, sonreír internamente y seguir adelante. Y aquí te dejo un pequeño desafío práctico durante los próximos 7 días. Cada vez que enfrentes una molestia grande o pequeña, realiza este ejercicio mental. Al final de la semana, reflexiona: ¿cómo cambió tu manera de afrontar los problemas? ¿Qué peso innecesario pudiste dejar atrás?
Antes de terminar, quiero recordarte algo que puede parecer obvio, pero que olvidamos fácilmente. La vida no se mide por los problemas que evitamos, sino por la serenidad con la que aprendemos a atravesarlos. Y muchas veces esa serenidad comienza simplemente mirando un poco más lejos. No permitas que una gota de agua arruine tu océano interior. No entregues tu paz a preocupaciones que, vistas desde el futuro, no tendrán importancia alguna. Y ahora, me encantaría que compartieras en los comentarios una experiencia tuya. ¿Hubo algún problema que en su momento te pareció enorme, pero que hoy apenas recuerdas? Tu historia puede inspirar a otros y recordarnos que la mayoría de las veces sobrevivimos a todo aquello que pensamos que no podríamos soportar. Recuerda, los grandes navegantes no son los que evitan todas las tormentas, sino los que saben mantener el rumbo mirando el horizonte. Y tú hoy puedes empezar a navegar tu vida con esa misma serenidad sabia. Quédate conmigo porque en el próximo capítulo exploraremos una joya del estoicismo, cómo hacer de la calma tu mayor forma de poder, incluso en un mundo lleno de ruido, de prisas y de conflictos. La calma como arma secreta. En un mundo que parece premiar al que grita más fuerte, al que reacciona más rápido, quiero proponerte una idea revolucionaria. Tu calma puede ser tu arma más poderosa. En la superficie puede parecer que quien se impone es quien responde con más ímpetu, quien se defiende con más agresividad o quien reclama con más vehemencia. Pero la verdadera influencia, la que transforma de verdad a los demás y a las situaciones, suele nacer de una fuente mucho más silenciosa: la serenidad inquebrantable. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has dejado arrastrar por la marea de una discusión solo para después lamentar no haber mantenido la calma? ¿Cuántas veces la reacción impulsiva, el comentario inmediato, el impulso de defenderte, solo empeoraron el problema en lugar de resolverlo? La reacción automática es humana, sí, pero también es uno de nuestros mayores enemigos. Si aspiramos a vivir con sabiduría, la calma, en cambio, es una elección consciente. Es la pausa que tomas antes de responder. Es el espacio que creas entre el estímulo y tu respuesta. Es la claridad que surge cuando no permites que tus emociones te secuestren. Y en esa pausa, en esa lucidez, reside un poder inmenso. El poder de influir sin necesidad de imponer, de transformar, sin necesidad de luchar. Epicteto lo decía con una sencillez brutal: no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. Esta enseñanza aparentemente simple encierra una de las claves más profundas del estoicismo, porque la vida siempre presentará provocaciones, injusticias, desafíos, pero nada ni nadie tiene poder sobre tu interior, a menos que tú se lo entregues. Déjame ilustrarlo con una historia real, sencilla pero poderosa. En un pequeño pueblo había un maestro de escuela ya mayor conocido por su extraordinaria calma. No importaba qué pasara en el aula: niños revoltosos, padres exigentes, directivos desconsiderados, él siempre mantenía una serenidad imperturbable. Un día, un alumno particularmente difícil decidió provocarlo. Deliberadamente interrumpía, gritaba, desafiaba su autoridad. Todos esperaban que el maestro reaccionara con enfado, pero el maestro simplemente sonreía, levemente. Se acercaba al niño y con voz suave y firme le decía: hoy tienes la oportunidad de ser mejor que ayer. ¿La tomarás? La primera vez el niño se rió en su cara, la segunda vez también, pero al cabo de unas semanas, algo cambió. El niño, acostumbrado a las reacciones airadas, no supo cómo manejar aquella respuesta tranquila, aquella ausencia total de confrontación, y poco a poco comenzó a respetarlo, no porque el maestro se impusiera, sino porque su serenidad inamovible era en sí misma una fuerza irresistible. Esta historia nos enseña una verdad que a menudo olvidamos: quien se mantiene en calma ejerce un tipo de influencia que va mucho más allá de las palabras o los gestos. Es una presencia que invita a la reflexión, que desactiva la violencia, que siembra respeto. Ahora bien, alcanzar este nivel de calma no es cuestión de suerte ni de personalidad.
Es una práctica diaria, una decisión constante. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que eliges el silencio en lugar de la respuesta automática, estás fortaleciendo tu músculo interno de la serenidad. Aplicarlo en la vida diaria requiere disciplina, pero los frutos son invaluables. La próxima vez que alguien intente provocarte, detente un segundo. Pregúntate, ¿qué es más importante para mí en este momento, tener razón o mantener mi paz? Muchas veces nuestra necesidad de reaccionar nace de nuestro ego herido, no de una verdadera necesidad de justicia. La calma, en cambio, nace de la conciencia profunda de que nada externo puede definirnos. Este principio también conecta de manera directa con la Dichotomy of Control de Epicteto, lo que depende de mí y lo que no. Mi respuesta depende de mí. La provocación del otro no. Elegir la calma es elegir actuar solo en el terreno que sí controlas. Y para hacer esta práctica aún más tangible, te propongo un ejercicio sencillo pero transformador durante los próximos 3 días. Comprométete a no reaccionar impulsivamente ante ninguna provocación. Puede ser un comentario sarcástico, un error de tráfico, una crítica injusta. Solo respira y responde desde la calma, o si es necesario no respondas en absoluto. Al final de cada día reflexiona. ¿Cómo cambió la situación? ¿Cómo te sentiste tú? Quizás al principio resulte difícil. Tal vez sientas la urgencia de defenderte, de justificarte, de atacar. Pero si perseveras, empezarás a notar una transformación interior. Descubrirás que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Que la verdadera fortaleza no se demuestra gritando, sino manteniéndote firme como una roca en medio de la tormenta. Para terminar, quiero regalarte una imagen. Imagina un lago en calma. Cuando su superficie está serena, puede reflejar el cielo entero, pero si se agita todo se distorsiona. Así es nuestra mente. Solo en la calma podemos reflejar con claridad lo que somos y ver con lucidez lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Recuerdas alguna vez en la que una reacción impulsiva te complicó más las cosas? ¿O alguna vez en la que tu calma desarmó un conflicto antes de que estallara? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y estoy seguro de que tu experiencia puede inspirar a otros a elegir también el poder silencioso de la serenidad. No te vayas aún, porque en el siguiente capítulo exploraremos un arte aún más profundo: cómo hacer del dominio de tus emociones no solo una estrategia de vida, sino tu sello personal ante el mundo. El juego mental de no enojarte. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible vivir sin enojarse? No como una fantasía irreal, sino como un desafío real y alcanzable, como un juego que tú mismo puedes decidir jugar. Hoy quiero invitarte a cambiar por completo tu forma de ver la ira, a transformarla en una oportunidad constante de crecimiento interior. Imagina que cada provocación, cada comentario hiriente, cada contratiempo, no fuera una amenaza para tu paz, sino un reto personal que te permite fortalecer tu serenidad, como si fuera un músculo invisible. Cada vez que logres mantenerte en calma ganas, cada vez que cedas a la rabia, simplemente recibes una señal de que aún queda trabajo por hacer, sin culpa, sin reproches. Piénsalo: si aprendemos a ver los obstáculos emocionales como oportunidades de entrenamiento, exactamente igual que un deportista ve el dolor muscular como parte de su fortalecimiento, cambiamos radicalmente nuestra relación con ellos. Ya no son enemigos, son aliados incómodos, sí, pero necesarios. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió en sus meditaciones: la mente adaptada a la razón no sufre daño de nada exterior. El daño solo puede venir desde dentro, desde nuestros propios juicios. Esa es la esencia de este nuevo juego mental que te propongo: asumir que el único árbitro de tu serenidad eres tú mismo. Vamos a construir juntos un sistema simple pero poderoso para convertir cada ocasión de enojo en un pequeño reto estoico. Imagina que cada día empiezas con una cuenta personal de serenidad,
100 puntos. Cada vez que una situación difícil aparece y logras mantenerte en calma. Te sumas 10 puntos de bonificación. Cada vez que reaccionas de manera impulsiva, te restas 10 puntos, no para castigarte, sino simplemente para hacer visible el impacto de tus respuestas. Al final del día evalúas, ¿ganaste terreno en tu serenidad o necesitas ajustar algo mañana? Este sistema no busca la perfección sino la consciencia. Cada provocación no es un castigo, es una oportunidad. Cada conversación difícil, cada momento de frustración en el tráfico, cada discusión en casa, es una invitación a demostrarte a ti mismo que puedes ser dueño de ti mismo, incluso cuando el mundo parece querer lo contrario. Déjame contarte una pequeña anécdota real que ilustra este enfoque. Un amigo mío, psicólogo especializado en resiliencia emocional, decidió aplicar esta mentalidad mientras viajaba diariamente en metro, un lugar lleno de pequeñas provocaciones, empujones, conversaciones ruidosas, retrasos. Cada vez que algo le molestaba y lograba no reaccionar internamente, se concedía mentalmente una pequeña medalla de serenidad. Llegaba a casa y celebraba su puntuación, no como un niño que colecciona trofeos vacíos, sino como un adulto que cultiva día tras día una mente invulnerable. Con el tiempo, lo que antes le irritaba dejó de tener poder sobre él, no porque el metro cambiara, sino porque había cambiado su manera de vivirlo. Quizás pienses, esto suena bien, pero en la práctica es muy difícil. Y es cierto, la mente humana tiene siglos de condicionamiento que la empujan a reaccionar ante la amenaza, ante la injusticia percibida, ante el agravio. Pero también es cierto que la mente puede reeducarse, y cada pequeño paso cuenta, cada minuto de serenidad consciente. Es una victoria auténtica en un mundo donde la mayoría responde de manera automática. Para integrar este juego mental en tu vida diaria, te sugiero comenzar con 2 pasos sencillos. Primero, establece tu puntuación base, cada mañana 100 puntos de serenidad. Y segundo, lleva un pequeño registro mental, o mejor aún escrito al final del día. Anota un momento en que lograste no enojarte y uno en que cediste al impulso. No te juzgues, simplemente observa. Con el tiempo verás cómo la conciencia repetida va transformando tu respuesta automática en una elección lúcida. Este enfoque también se conecta profundamente con el principio estoico de premeditatio malorum, anticipar mentalmente los obstáculos para no ser sorprendido por ellos. Antes de comenzar el día, puedes preguntarte, ¿qué tipo de provocaciones podría encontrar hoy? Visualízalas. Imagina tu respuesta serena. Prepárate. Así, cuando lleguen, no serás víctima de la sorpresa, sino protagonista de tu propia templanza. Y ahora quiero ofrecerte un pequeño giro inesperado para profundizar aún más en este juego. Imagina que cada vez que eliges no enojarte, no solo ganas puntos, sino que también estás transmitiendo serenidad a tu entorno. Como una piedra lanzada al agua crea ondas. Tu calma genera un impacto silencioso que toca a quienes te rodean. Puede ser que al principio no lo notes, pero con el tiempo descubrirás que otros empiezan a responderte de manera diferente. Que la energía tensa de un conflicto se disuelve más rápido, que incluso aquellos acostumbrados a la confrontación se desarman frente a tu serenidad. Antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si comenzaras a medir tu éxito diario, no por lo que logras o consigues, sino por tu capacidad de mantener la calma? ¿Cómo cambiaría tu vida si hicieras de tu serenidad personal tu verdadero parámetro de éxito? Y por supuesto, me encantaría leer tu experiencia. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que lograste superar manteniendo tu calma? ¿Tienes alguna estrategia personal para no caer en la trampa del enojo? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser justo la inspiración que alguien más necesita hoy. No te vayas aún. En el siguiente capítulo exploraremos juntos un tema aún más poderoso: cómo hacer de cada momento de adversidad un laboratorio de sabiduría interior. Vivir con conciencia de la fugacidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de verdad que este podría ser tu último amanecer? No desde la tristeza ni desde el miedo, sino desde una profunda y vibrante gratitud
por el simple hecho de estar aquí respirando, viviendo. Hoy quiero invitarte a explorar uno de los principios más potentes y a la vez más malinterpretados del estoicismo, el memento mori. Recuerda que vas a morir, pero no para caer en la desesperanza, sino para abrazar cada instante, como el regalo inmenso que es. Porque cuando vivimos sabiendo que todo es pasajero, la vida deja de ser una rutina y se convierte en una celebración consciente. Muchas personas temen hablar de la muerte como si el simple hecho de mencionarla pudiera invocarla, pero para los estoicos recordarla no era una obsesión morbosa, sino una estrategia de vida. Epicteto decía: no es la muerte lo que debe temerse, sino nunca empezar a vivir. Y Marco Aurelio cada mañana se recordaba que quizás ese sería su último día, no para rendirse, sino para vivirlo con toda su plenitud, con todo su coraje, con todo su amor. Imagina cómo cambiaría tu día si al despertar dijeras en voz baja: hoy podría ser mi última oportunidad de sonreír, de abrazar, de aprender de ser yo mismo. ¿Cómo mirarías a tus seres queridos? ¿Cómo enfrentarías los pequeños contratiempos? ¿Te enfadarías tanto por un retraso en el tráfico o una palabra desafortunada? ¿O elegirías usar tu tiempo en algo mucho más importante? En vivir con autenticidad, en construir momentos de verdad, en dejar una huella de cariño y de integridad. Para integrar esta conciencia de la fugacidad de manera práctica, te propongo un ritual muy sencillo. Cada mañana, antes de sumergirte en la velocidad de la rutina, tómate un minuto. Solo uno. Cierra los ojos y di para ti mismo: hoy no es garantizado, hoy es un regalo. Luego abre los ojos y mira a tu alrededor, como si fueras un viajero que visita este mundo solo por un día. Siente el aire, los colores, los sonidos, las texturas. Recuerda cada conversación, puede ser la última, cada sonrisa, un tesoro irrepetible, no como una carga que pese en tu corazón, sino como una chispa que encienda tu aprecio por todo lo que normalmente damos por sentado. Déjame contarte una historia breve pero poderosa. Hace años un anciano sabio en un pequeño pueblo de Andalucía tenía una costumbre peculiar. Cada vez que salía de su casa tocaba ligeramente la puerta, antes de cruzarla, como si se despidiera. Cuando alguien le preguntó por qué hacía eso, respondió: porque nunca sé si volveré, y quiero que mi última salida sea consciente, no apresurada. Esta práctica humilde pero profunda le recordaba a diario la fragilidad de la existencia y lo impulsaba a vivir con más amor, más paciencia, más propósito. En nuestra sociedad moderna, hiperconectada y acelerada, olvidamos con demasiada facilidad que no somos eternos. Posponemos abrazos, conversaciones, decisiones importantes como si tuviéramos una reserva infinita de mañanas, pero no la tenemos. Y eso no es motivo de tristeza. Es paradójicamente el mayor regalo que podemos recibir, la oportunidad de elegir, vivir de verdad hoy. Esta visión conecta también con otro principio esencial del estoicismo: amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo que viene, sino amarlo. Y eso incluye aceptar amar la finitud de nuestra propia vida, no como una tragedia, sino como el marco que da valor, belleza y urgencia a cada elección que hacemos. Ahora permíteme ofrecerte un pequeño giro de perspectiva. Y si en lugar de ver la muerte como un final, la viéramos como un espejo que refleja el valor de cada segundo. Cada vez que recuerdas que tu tiempo es limitado, te conviertes en un artesano de instantes preciosos. Cada gesto amable, cada palabra sincera, cada paso dado con atención, se transforma en algo sagrado. Antes de cerrar este capítulo, quiero dejarte una pregunta poderosa para reflexionar. Si supieras que hoy es tu último día, ¿qué harías diferente? ¿Qué palabras no dejarías sin decir? ¿Qué gestos no aplazarías? Escríbelo, léelo y luego vive en consecuencia, no desde el miedo, sino desde el amor absoluto a la vida. Me encantaría leer en los comentarios tu reflexión personal. ¿Tienes algún pequeño ritual diario que te ayude a recordar lo valioso que es estar vivo?
¿Hay algún momento reciente en el que hayas sentido, aunque fuera por un instante, esa chispa de gratitud profunda, simplemente por existir? Quédate conmigo, porque en el siguiente episodio vamos a descubrir cómo cultivar una fortaleza serena, incluso en los días más grises, porque la vida, con toda su fugacidad, merece ser vivida con toda nuestra alma. Transformar el enojo en compasión activa. ¿Alguna vez has sentido cómo el enojo se apodera de ti en cuestión de segundos, como un incendio que arrasa con tu paz interior? Todos lo hemos experimentado, y todos en algún momento nos hemos arrepentido después. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera diferente de enfrentar esos momentos de tensión? Una manera que no solo preserva tu tranquilidad, sino que además te transforma en alguien más sabio, más compasivo y, en última instancia, más libre. Hoy quiero invitarte a ver el enojo de otra forma, no como un enemigo a combatir, sino como una oportunidad para ejercitar la compasión activa. En el corazón del estoicismo encontramos una idea poderosa. No controlamos los actos de los demás, pero sí podemos controlar la interpretación que hacemos de ellos. Marco Aurelio nos enseñó que cuando alguien nos hiere o nos provoca, no debemos preguntarnos qué ha hecho, sino qué herida lo lleva a actuar así. Esta perspectiva cambia todo. Deja de ser una cuestión de orgullo herido para convertirse en un acto de comprensión profunda. Deja de ser un choque de egos para transformarse en un acto silencioso de sabiduría. Imagina una situación cotidiana. Estás en una fila larga bajo el sol cansado y de repente alguien se cuela delante de ti. Lo más fácil sería enojarte, protestar, sentir esa chispa de indignación. Pero si haces una pausa, si respiras y cambias tu lente mental, tal vez te preguntes, ¿qué historia lleva a esa persona a actuar así? Tal vez está desesperado, tal vez sufre, tal vez simplemente no tiene la misma educación emocional que tú. No se trata de justificar conductas erróneas, sino de entender que reaccionar con furia solo agrava el daño, mientras que responder con serenidad puede desactivar la tensión. Este cambio de lente que propone el estoicismo es un ejercicio diario, un entrenamiento silencioso de nuestro espíritu. Cada vez que sentimos que el enojo nos arrastra, podemos detenernos un instante y preguntarnos, ¿qué herida no visible puede haber detrás de esta acción? Este simple acto de reflexión no niega lo que ha pasado, pero lo resignifica. Nos libera de ser esclavos de nuestras emociones reactivas y nos convierte en dueños de nuestra respuesta. Recordemos que quien domina su cólera es más fuerte que quien conquista una ciudad, como enseñaba Séneca. Y es que si lo piensas bien, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido más de nuestras reacciones que de los actos que las provocaron? No siempre podemos evitar ser lastimados, pero siempre podemos elegir no seguir lastimándonos a nosotros mismos, rumiando rencores. Aquí es donde la compasión se vuelve un acto de inteligencia emocional, no para ser ingenuos, ni para permitir abusos, sino para proteger nuestra paz y mantener nuestro poder interior intacto. Aplicar este principio en la vida real requiere práctica consciente. La próxima vez que alguien te provoque, prueba este ejercicio sencillo. Imagina que tienes dos lentes frente a ti. Uno agranda el agravio, el otro amplía la comprensión. Elige el segundo. Visualiza al otro como un ser humano imperfecto, herido haciendo lo mejor que puede dentro de sus limitaciones. No estás justificando su falta. Estás liberándote a ti mismo del veneno de la ira. Porque cargar con resentimiento es como beber veneno esperando que afecte a otro. No tiene sentido. No tiene propósito. Un ejemplo que ilustra esta filosofía nos viene de Epicteto. Cuando era esclavo, su amo a veces lo maltrataba. Un día, mientras le torcía la pierna, Epicteto simplemente dijo, «Si sigues la romperás». Y efectivamente se la rompió. Epicteto no gritó, no se lamentó, no permitió que el acto de otro hombre rompiera su espíritu. Comprendió que su dignidad no dependía del daño físico ni del maltrato, sino de su respuesta interior.
Este nivel de autocontrol, de desapego compasivo, no es imposible para nosotros. Es una habilidad que podemos cultivar día a día, provocación tras provocación. Por eso te propongo que veas cada situación tensa como una pequeña prueba espiritual. Cada vez que logres no reaccionar con ira, sino con una mirada comprensiva, anótalo mentalmente como una victoria silenciosa, no para alimentar tu orgullo, sino para fortalecer tu práctica interior. Puedes incluso imaginar un pequeño juego mental. Cada acto de comprensión te suma un punto. Cada acto de reacción impulsiva te invita a reflexionar para hacerlo mejor. La próxima vez, sin culpas, sin juicios, solo aprendizaje constante. Con el tiempo, notarás que algo profundo empieza a cambiar en ti. No serás indiferente ni frío. Al contrario, serás cálido pero inquebrantable. Podrás mirar las tormentas emocionales ajenas sin dejarte arrastrar. Podrás ser un faro para los demás, no porque quieras controlarlos, sino porque tu serenidad hablará más alto que cualquier grito. En un mundo que reacciona impulsivamente, tu capacidad de comprender y actuar desde la calma será un acto revolucionario. Así que hoy, en lugar de preguntarte ¿por qué me hicieron esto?, prueba a preguntarte ¿qué oportunidad tengo aquí para crecer? Cada provocación puede ser el inicio de un camino hacia una versión más compasiva de ti mismo. Cada herida ajena, una oportunidad para practicar la medicina más poderosa, la comprensión activa. No se trata de permitirlo todo ni de aceptar injusticias sin límites. Se trata de actuar desde la serenidad, no desde la reactividad. Se trata de responder, no de reaccionar, porque al final quien logra ver más allá del enojo, quien logra ver la herida detrás de la ofensa, no solo transforma el momento, transforma su vida entera. Recuerda siempre, cada vez que eliges la compasión sobre la rabia, no solo estás cambiando tu experiencia inmediata, estás sembrando la semilla de un futuro más sabio, más libre y más pleno. Cada pequeño acto de comprensión activa es una victoria silenciosa sobre ti mismo. Y esa, querido amigo, es la conquista más grande que puedes alcanzar. A lo largo de este recorrido, hemos recordado una verdad esencial, que cada emoción intensa, cada enojo, cada herida, puede transformarse en una oportunidad de sabiduría. Que no estamos aquí para reaccionar ciegamente ante la vida, sino para responder desde la serenidad, desde una compasión consciente que no debilita, sino que fortalece. El verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominar nuestro propio mundo interior. Hoy quiero invitarte a que pongas en práctica un pequeño gesto que puede cambiar tu día cuando sientas que el enojo asoma. Haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿qué dolor puede estar viviendo esta persona para actuar así? Solo este cambio de perspectiva puede abrir puertas que el enojo nunca podría cruzar. Recuerda, cada instante de serenidad conquistada es un paso hacia tu mejor versión. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a acompañarnos en este viaje de transformación personal. Suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta comunidad donde cultivamos la calma, la fortaleza interior y la sabiduría cotidiana. Tu presencia aquí no es casualidad, es parte de tu camino. Y ahora, me encantaría saber de ti. ¿Qué situación reciente te retó a practicar la compasión en lugar del enojo? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a muchos más. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver el próximo video donde exploramos cómo la paciencia puede convertirse en tu mayor aliada frente a las pruebas más difíciles. Te espero ahí.